Ojo con esto, bienvenidos a un nuevo programa de Argos donde exploramos y analizamos los observatorios venezolanos. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, un amigo, Dani Toro de País Narrado, que nos viene a hablar hoy sobre el Observatorio de Incidencia LGBTI en Venezuela. Gracias por estar con nosotros, Dani. No, gracias a ti, Oscar, por la invitación y por hacer estos espacios para difundir los datos que tanta falta hacen en este país en este momento. ¿Por qué es la importancia para la comunidad LGTBI las cifras, los datos, los números? Bueno, primero hay que recordar que, digamos, para poder conocer la realidad necesitas el dato, necesitas el número de lo que esté ocurriendo. Y para nadie es un secreto que en los últimos años el Estado venezolano ha tenido una política de opacidad de no mostrar los datos oficiales. Es decir, en Venezuela, por parte del Estado venezolano, no se muestra datos absolutamente de nada, por lo menos del año 2012, 13, que fueron los últimos datos que se podían emitir en instituciones públicas. En ese sentido, no solamente la población LGBT necesita datos, sino toda la población venezolana. Entonces yo creo que hay que recordar que hoy las organizaciones de la sociedad civil, las iniciativas como País Narrado, es las que están emitiendo datos para que sepamos lo que pasa verdaderamente en el país. Y efectivamente, con relación a la población LGBTQ+, hoy es más necesario que nunca en Venezuela porque sabemos que comparado con América Latina, la población LGBT venezolana es la que menos garantía de derechos, menos mecanismo de protección jurídica tiene. Todavía sigue siendo un país muy conservador, sigue siendo un país donde la variable cultural de rechazo y discriminación hacia la población LGBTQ+ está presente y que el Estado venezolano se ha negado absolutamente de dar cualquier garantía, cualquier proceso. Aquí no se ha discutido el tema del matrimonio igualitario, de las leyes de identidad de género e incluso leyes de violencia o de amedrentamiento de la población LGBTQ+. Entonces el hecho de nosotros poder documentar los hechos de violencia nos permite utilizarlo como incidencia para decirle al Estado, mire, esto está ocurriendo. Nosotros en el año 2021, antes de que existiera el Observatorio Venezolano de Violencia LGBTQ+, del cual también soy parte, logramos documentar en 2021 alrededor de 27 o 25 aproximadamente crímenes de odio, la mayoría hacia personas trans, con lo cual metimos una exigencia a la Fiscalía General de la República para que creara una fiscalía especializada y competente en el tema. Eso pues generó una presión enorme que hace unos meses dicha fiscalía se creó, aunque no sabemos y desconocemos las acciones que está tomando esa fiscalía. Pero lo que quiero decir es que el dato preciso nos ayudó para incidir al Estado y decirle, mira, esto es lo que está pasando en Venezuela. Y efectivamente, en términos de violaciones de derechos humanos, de asesinato, de discriminación hacia personas LGBT en espacios públicos, hacia la familia o en centros educativos, algo que está muy presente. Y eso es lo que estamos haciendo desde el observatorio. Me imagino que hay muchos retos, muchas dificultades, además porque la comunidad LGTBI es una comunidad bastante invisibilizada, no solo por el Estado, sino por la misma comunidad, por el rechazo que esta comunidad siente desde la sociedad. ¿Cómo ha sido o si ha sido un reto conseguir esa información de las propias víctimas? Sí, hay de todo. Efectivamente, digamos, hoy aquí hay algo interesante que es las redes sociales. Digamos, las redes sociales le han permitido dar voz a aquellas personas que han sido históricamente invisibilizadas, como la población LGBTQ+, lo que ha hecho que pues muchas personas decidan denunciar por las redes sociales. Entonces, sí hemos tenido como muchas denuncias por redes sociales, sobre todo en términos de discriminación en espacios públicos o en espacios de carácter privado, pero que están a todo público, como un restaurante, un bar, un cine o un centro comercial. Entonces, en ese sentido, hay como un empoderamiento efectivamente de la población LGBT. Sin embargo, hay que recordar que nosotros del observatorio lo que hacemos es documentar casos. A veces nos preguntan, por ejemplo, cuántos crímenes de odio hay, que son los asesinatos por razones de orientación sexual o identidad de género. Nosotros más o menos podemos hacer una estimación, pero no es competencia del observatorio determinar si es un crimen de odio o no, sino una investigación de la Fiscalía de la República. Cosa que no ocurre por muchas denuncias que le hemos hecho al Estado venezolano, por muchas demandas que se han introducido en la Fiscalía General de la República. Eso es algo que no ha ocurrido, y la dificultad de poder documentar y procesar los datos o todos los hechos de discriminación es enorme si no tienes un parámetro jurídico que te ampare, porque literalmente es la sociedad civil y el observatorio que está haciendo eso, digamos, con las uñas. Y por otro lado es que hechos de discriminación ocurren en todo el país. Nosotros podemos documentar los que visibles se vuelven, los que están en los periódicos nacionales, los periódicos regionales de mayor importancia, los pocos periódicos regionales que quedan.
pero hay muchísimos que no podemos documentar, muchísimos porque hay gente que no le llega internet y no puede hacer una denuncia, hay gente que la amedrentan o la amenazan, hay gente que ni siquiera en el lugar donde ocurre el hecho tiene posibilidades de denunciar por miedo o porque no sabe cómo hacerlo, y en otros casos porque hay personas que dicen, bueno, si a mí me botaron de un local por ser LGBT, pues bueno, eso es algo normal. También se ha interiorizado y asumió la discriminación por parte de la población LGBT como resultado de la segregación, de la marginación social. Algunos de estos crímenes de odio, como tú lo llamas, no son categorizados de esta manera dentro de las leyes venezolanas. ¿Cómo son categorizados esto? Por ejemplo, los asesinatos, los crímenes y las agresiones. ¿Cómo se denominan dentro del espectro venezolano? Sí, lo importante es que hay que tener en cuenta que, digamos, en Venezuela no existen mecanismos de protección hacia la población LGBTIQ+. Sabemos que existen ordenanzas de carácter municipal, como la ordenanza de Chacao. Hay algunas declaraciones de algunas alcaldías, hay pues una ley que es la ley del odio, que pues podría aplicarse a ciertas manifestaciones de odio, pero no existe un mecanismo jurídico preciso hacia la población LGBTQ+, lo cual hace que muchísimas veces tengas como un vacío legal. Efectivamente, si le pasa algo a la población LGBTI, no hay como una forma de actuar jurídicamente, digamos, especializada el fenómeno. Sabemos que podemos, digamos, generar algún tipo de demanda y de acciones penales por el Código Penal, el Código Civil, pero no existe un mecanismo jurídico de protección, y eso es muy importante porque si algo nos gustaría, y por lo que estamos haciendo incidencia, es que el Estado venezolano reconozca que ese fenómeno existe, como es la violencia LGBT, y tenga pues estos mecanismos jurídicos. En verdad no los tenemos. Entonces es difícil, es muy complicado. De hecho, por ejemplo, cuando documentamos crímenes de odio, esencialmente lo que hacemos es levantar la información, pero no somos capaces, no está en nuestras funciones, porque no tenemos un mecanismo penal para determinar que efectivamente fue un crimen de odio. Entonces es extremadamente difícil, por eso es que existen varias denuncias de interpretación constitucional en la sala del Tribunal Supremo de Justicia, que pretende como aclarar hasta qué punto la Constitución venezolana ampara a las personas LGBT, hasta qué punto es inconstitucional el Código de Justicia Militar, que prohíbe las relaciones de personas entre el mismo sexo en las filas del ejército con cárcel. Eso hay que recordarlo. Venezuela todavía sigue penalizando la homosexualidad con cárcel dentro de las filas del ejército y otra serie de medidas. Entonces sí, es muy difícil. Nosotros lo que estamos tratando es documentar el hecho como tal, presentar listas, hacer exigencia a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía de la República y en muchísimos casos llevarlo al escenario internacional. ¿Cómo surgió este observatorio y cuáles han sido las cifras más relevantes que han logrado investigar o descifrar? Sí, bueno, el Observatorio Venezolano de Violencia nace el año pasado, entre los meses de julio y agosto del 2022, como una necesidad que vimos varios activistas de que en Venezuela estaban ocurriendo, es decir, las redes sociales permitían denunciar los actos de discriminación. Sin embargo, no había una iniciativa o un espacio que estuviera sistematizando esas denuncias, porque mucha gente, y esa es otra también importante, que mucha gente lo que hace es denunciar públicamente. Me pasó esto, me discriminaron en tal lugar, pero muy pocas personas deciden tomar acciones legales para dejar un precedente y que a la postre termine generando un mecanismo de protección, un mecanismo jurídico. Entonces, consideramos que era bien importante documentar sistemáticamente lo que estaba pasando en Venezuela porque no teníamos como claridad del fenómeno de la violencia. Entonces, ante esa necesidad de que no estaba la documentación sistemática, fue que decidimos hay que crear un observatorio. Entonces comenzamos a crear el observatorio, funcionamos a partir de agosto del año pasado. Nos pusimos las tareas de tratar de documentar los casos del 2022, a pesar de que comenzamos en agosto, sobre la base de entender qué estaba pasando con el fenómeno de la violencia. Aprovecho también el espacio para todas las organizaciones LGBT, actores sociales, activistas, que de alguna otra manera quieran documentar casos de violaciones de derechos humanos hacia personas LGBT o tengan la necesidad de actuar ante un hecho de discriminación y no sepan cuál, pues les invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, No Más Discriminación, y ahí podrán encontrar los números telefónicos porque tenemos incluso unas líneas de WhatsApp disponibles porque al final este trabajo nos compete a todos. ¿Qué información deben tener estas personas que hacen las denuncias? ¿Cuál es el protocolo para documentar estos hechos? ¿Y cómo han visto la recepción de este observatorio en lo que va de año? Sí, interesante pregunta. Nosotros cuando comenzamos el observatorio, lo primero que nos planteamos es cómo abordamos a las personas
sin a la víctima de la violación de derecho humano, discriminación o lo que sea, sin revictimizar, ¿no? Es decir, de que la persona vuelva a vivir el fenómeno de la violencia, porque en algunos casos hay fenómenos de violencia que son, digamos, un poco no tan invasivos, pero hay otros que sí son muy duros y la revictimización no la queríamos. Entonces, lo que estamos haciendo es que el protocolo consiste en que las personas que quieran pues denunciar un hecho de discriminación se comunican al teléfono del observatorio, la persona que lo va a atender, que son pues quienes de alguna u otra manera están trabajando en atención al público en el observatorio, les va a hacer una serie de preguntas, va primero a tratar de conversar con ustedes a ver cómo ocurrió el fenómeno de la violencia y documentar lo que la víctima quiera documentar, ¿no? A veces es un proceso bien complicado porque, digamos, entra todo el tema del shock psicológico, de las dificultades, incluso de las amenazas y de los miedos que puede desencadenar una denuncia. Entonces las personas que tenemos o el protocolo que nosotros iniciamos pues entienden mucho esa dinámica y lo que hace es conversar con la víctima, tratar de ver qué fue lo que hizo la víctima, pedirle a la víctima qué quiere que haga con la documentación que nosotros estamos haciendo, si quiere que nosotros solamente la tengamos para mostrarla en un dato mucho más grande o queramos apoyar a esa víctima a tomar medidas legales, o incluso muchas de las personas que llegan al observatorio quieren apoyo psicológico, porque enfrentar un hecho de discriminación es bastante duro, sobre todo cuando eres parte de una población vulnerable. Entonces, digamos, es la víctima o la persona que denuncia la que de alguna otra manera pues decide. Y lo otro es que en muchísimos también casos no tenemos contacto con la víctima. A veces nos enteramos por terceros, a veces por los medios de comunicación, porque de nuevo, no todo el mundo tiene acceso a internet, no todo el mundo tiene un teléfono inteligente y no todo el mundo incluso no sabe que existe el observatorio. Entonces tratamos como de entrarle a esta situación de varias vías. Hay un fenómeno que hemos estado viendo en los medios de comunicación también, que es un aumento de estos casos de agresión a personas LGTBI. Eso siempre ha existido y ahorita es que se está documentando o se está saliendo a la luz pública, o es algún otro fenómeno que estamos viendo de por qué hay más de este tipo de ataques y violencia contra personas LGTBI. Sí, interesante, Oscar. Hay de todo, es decir, efectivamente hay el fenómeno de la violencia hacia la población LGBT, algo que está presente, no solamente porque el Estado no reconoce, el Estado venezolano no ha reconocido los derechos de las personas LGBT, no existen mayores garantías para ser LGBT en Venezuela, sino que las personas LGBT tienen que ir también contra una variable cultural. Que ve a las personas LGBT como antinaturales, que ven como personas marginadas. Es decir, ha habido pues una discriminación permanente por parte también del Estado como de la sociedad. Entonces, obviamente el fenómeno de la violencia siempre ha estado. Efectivamente, con el boom de las redes sociales, de que las personas puedan, pues, de alguna otra manera utilizar la red social como una ventana al mundo exterior, y una ventana que de alguna otra manera también te salvaguarde, porque mucha gente pues siente como una seguridad decir estas cosas en redes sociales, hace que hoy aflore mucho más el tema LGBT. Por otro lado, también la incidencia que están haciendo las organizaciones. De hace unos 2 o 3 años para acá ha habido como un boom de organizaciones LGBT que pues ha puesto en la palestra pública el tema LGBT. No olvidemos también la marcha del orgullo el año pasado, que también movilizó a miles de personas, siendo la movilización más grande que ha tenido Venezuela el año 2017, cuando nos encontrábamos en protestas. Entonces, obviamente, digamos, el ambiente está como más puesto en la palestra pública, el tema LGBT, y hace que sea mucho más visible, pero siempre ha existido el fenómeno de la violencia en Venezuela, en América Latina, y que hoy se acentúa en la medida en que existe también un Estado que no reconoce tus derechos. A diferencia, hace unos 30 años América Latina estaba como en igualdad en términos de los derechos LGBT, y luego de estos últimos 20 años uno ve que, por ejemplo, Brasil o Colombia, que son países históricamente más conservadores, pues han avanzado en leyes de identidad de género, o en Chile también. En Chile, que siempre fue una lucha muy conservador, sí, a la sociedad chilena, y efectivamente en Venezuela no se ha hecho. Sí. Bueno, seguimos luchando. Las ONGs también tenemos ahora un nuevo reto, que es unas nuevas leyes que nos ponen en la mira de los donantes y de lo que estamos haciendo aquí en el país. Así que, bueno, te deseo lo mejor con el observatorio, y estamos apoyando a todas las ONGs que están trabajando por el país y por Venezuela. Muchísimas gracias por estar pendiente de Argos. ¿Alguna otra cosa que quieras agregar?
Vale, bueno, nada, primero muchísimas gracias, Oscar, por la invitación, por generar estos espacios para poder visibilizar estas iniciativas. Quedamos a la orden desde el Observatorio Venezolano de Violencias LGBTQ+. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales como No Más Discriminación, en todas las redes sociales y en nuestra página web también nomásdiscriminación.com, para que puedan tener acceso a los boletines que nosotros estamos emitiendo y a los canales de comunicación, las vías directas, porque pueden escribir, llamar si ustedes están viviendo o han vivido un caso de discriminación. Vale recordar también que el observatorio está abierto pues las 24 horas del día y bueno, en cualquier momento ustedes pueden escribir. Así que nada, muchísimas gracias, Oscar, y muchísimas gracias a todos los que ven Argos acá. Gracias por sintonizar y hasta la próxima. Ojo con esto. ¡País Sagrado!